Ahora no sé cómo Moisés y Elías llegaron ahí. No sé qué tipo de forma adoptaron. No me dice eso. Realmente no me interesa eso. Lo que me interesa es por qué estaban ahí. Observe el versículo 3. Y aquí les aparecieron, y Lucas añade en gloria, no con gloria, pero en su gloria, rodeados de ella, Moisés y Elías hablando con él. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan no solo están viendo algo que va más allá de su comprensión, están oyendo una conversación. Ahora alguien hizo una pregunta torpe. Bueno, ¿cómo es que Pedro, Jacobo y Juan lo reconocieron? ¿Cómo es que sabían que eran Moisés y Elías? Bueno, no sé por qué la gente se molesta en hacer preguntas así. No sé, quizás tenían un gafete. Y si no tenían un gafete, quizás tenían algún tipo de intuición sobrenatural. Pero estoy seguro que si Dios pudo haber hecho esto, claro que pudo haberlos impresionado con quiénes eran. Realmente no es un problema, inclusive para los que no tienen Biblias con fotos. Entonces Moisés y Elías están ahí. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Esa es una mejor pregunta. ¿Por qué están ahí? Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? De hecho, ¿sabe usted que a veces el Antiguo Testamento es llamado Moisés? Bueno, así es. Es llamado Moisés y los profetas. Digo, es casi sinónimo de Moisés. Y la ley es llamada la ley de Moisés. Moisés es sinónimo del Antiguo Testamento. Criado en la corte de un rey, Faraón, el rey de Egipto, exiliado a los campos y a los rebaños de Madián para aprender la humildad y ser un siervo de Dios, escogido por Dios para confrontar a los egipcios y guiar al pueblo de Israel y sacarlos de esa tierra, y en medio del desierto del Sinaí a las fronteras de la tierra prometida. Moisés, quizás el líder más grande de la humanidad que jamás vivió. Moisés, quien coordinó a 2 millones de personas en un viaje de 40 años en el desierto. Moisés, quien en un tiempo cuando Israel no tenía rey, fue su rey y autoridad. En un tiempo cuando no tenían profetas, fue su profeta al hablar en nombre de Dios. En un tiempo cuando no tenían sacerdote, fue su sacerdote quien los llevó a Dios. Moisés, rey, sacerdote, profeta. Moisés, líder entre líderes, líder sobre líderes, líder sin paralelo. Más allá de eso, Moisés fue el agente de la venida de los 10 mandamientos. Él fue el instrumento mediante el cual Dios dio la ley expresando su voluntad y revelando su persona. De hecho, como dije, el Antiguo Testamento es conocido como Moisés y los profetas. Moisés fue el hombre más grande de todos los hombres en la mente judía. ¿Quién podía estar al mismo nivel de Moisés? Solo uno. Elías. Él peleó contra la idolatría de la nación. Si Moisés dio la ley, Elías guardó la ley. El más grande guardián de la ley de Dios. El hombre era el celo personificado. Él tenía valentía, él habló las palabras de juicio valiente y profundo, él tenía un corazón hacia Dios, él caminó con Dios, él tuvo poder milagroso. Usted lee Primero de Reyes, Segundo de Reyes, y usted ve la naturaleza milagrosa de los milagros y profecías de este hombre. Él era el celo encarnado, su celo por Dios no tenía paralelo. Todo profeta debía ser como Elías. Elías representa a todos los profetas, él es considerado el más celoso y preeminente por encima de todos. Entonces Moisés dio la ley, su gran dador, Elías, su gran guardián. ¿Y qué representan? La ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? Es el Antiguo Testamento. ¿Y por qué están aquí? Están aquí como el Antiguo Testamento diciendo, este es de quien hablamos. Es la afirmación de la ley y los profetas. Una escena tremenda. Es la verificación del Antiguo Testamento. Es todo lo que Jesús dijo cuando dijo, he venido para cumplir la ley y los profetas. Han venido y se están reuniendo en torno a Él, de pie en su gloria, diciendo, sí, es Él. Es la afirmación. Ahora no sé cómo Moisés y Elías llegaron ahí. No sé qué tipo de forma adoptaron. No me dice eso. Realmente no me interesa eso. Lo que me interesa es por qué estaban ahí. Y estaban ahí para que la gente pudiera ver que el Antiguo Testamento, de hecho, fue cumplido en esta persona Jesucristo. Él es el Rey. Necesitaban oír eso. Necesitaban ver eso. Y nosotros también. Hay algo más. Y creo que es maravilloso. Observe Lucas 9:31. Dice en Mateo que estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías, y estaban en una conversación. Entonces, debieron haber estado en alguna forma física, o por lo menos físicamente perceptible. Pero en Lucas 9 nos dice de qué estaban hablando. ¿No es eso maravilloso? Simplemente leer Mateo lo dejaría a usted frustrado. Digo, estaban hablando, pero ¿de qué estaban hablando? Y usted va a Lucas 9 y dice, aquí en el versículo 30, hablaban con él 2 hombres, quienes eran Moisés y Elías, que aparecieron en la gloria del Señor, y estaban hablando de su partida,
que Él llevaría a cabo en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? ¿Hablándole a Cristo de qué? De la muerte de Cristo. ¿Era eso importante? Oh, claro que lo era. La palabra, por cierto, ahí para muerte, puede tener ahí su deceso, puede tener ahí partida. Es la palabra griega éxodo. El fin significa. Estaban hablando de su resultado final. Estaban hablando de su coup de grâce. Estaban hablando del gran suceso al final. ¿Y cuál era ese gran suceso? La cruz, la partida, el éxodo. Es una palabra fuerte para muerte. Y entonces estaban hablando de la muerte de Cristo como un éxodo. Así como el éxodo bajo Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, así también el éxodo de la muerte de Cristo liberaría a su pueblo de la esclavitud al pecado. Es un uso hermoso de la palabra. ¿Es importante que hablaran de su muerte? Claro, porque ¿cuál era el elemento de todo esto que los discípulos no podían entender, que no encajaba con su programa mesiánico? ¿Su qué? Su muerte. No podían aceptar eso. Y entonces aquí está la ley y los profetas representados en estos dos hombres y están diciendo, oye Señor, estamos a tiempo. Estamos hablando de tu resultado final cuando vayas a Jerusalén y mueras. Oh, qué conversación tan importante el oír esto. Y quizás esa es la razón por la que más adelante fue más fácil para ellos hablar del hecho de que Cristo necesitaba haber sufrido y haber entregado su vida porque ese era el plan. Y esa es la razón por la que Pedro podía ponerse de pie en Pentecostés y decir que el Señor fue crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, lo que está pasando aquí es un testimonio tremendo desde el Antiguo Testamento diciendo que este de hecho es el Rey y Él de hecho está a tiempo.